Bueno, el señor que está en imagen es Francisco García Bértola. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué sos de la masonería, Francisco? A mí me toca ser el presidente de Cultura para esta zona y establecer los lazos institucionales desde el ámbito de la cultura, desde la masonería a la sociedad. ¿Qué es esta zona? Esta zona es como decirte, cómo se subdivide la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, agrupando geográficamente lugares, digamos. Esta zona incluye Córdoba y por eso estoy acá. Pero además hay otras provincias en la Santiago zona. del Estero, Tucumán, hay varias provincias. Bueno, y en el otro rincón está Ignacio Payet. Un gusto estar acá. Ignacio, ¿cuál es tu cargo? ¿Hay cargos en la masonería? Hay cargos en la masonería. ¿Cuál es el tuyo? Yo soy el gran consejero zonal por la zona 7, como comentaba Francisco. La masonería, la Gran Logia, es una federación de logias. Todas las logias del país estamos agrupados en la Gran Logia. La Gran Logia, por una cuestión de organización, está dividida en zonas que agrupa a logias geográficamente. En el caso de nuestra zona es Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Hay algunos elementos ahí que has traído, simbologías, ¿qué son? Para mostrar, los masones usamos, por permitime. supuesto, los masones usamos mandiles como parte de nuestro distintivo, como uno de nuestros tantos símbolos, y este mandil en particular, el de las autoridades de la Gran Logia. Se puede está al revés. sostener así, ¿no? Al revés está. Al Así revés. va. Correcto. Y esto se lo colocan como pechera. Como un mandil, va Un a la mandil, cintura. a la cintura. Así, Correcto. Jorge. Mira. ¿Y esto que es una simbología de autoridad? Este mandil en particular, por sus colores, por su Ahí va. diseño, representa a las autoridades de la Gran Logia, las que somos electas en la asamblea para ocupar los distintos cargos que tiene la masonería argentina. ¿Esto qué es? Eso es uno de nuestros símbolos, es la tau. Eso significa que la persona que utiliza estas 3 tau en su mandil, ha sido venerable maestro, ha sido presidente de una logia. ¿Y este símbolo? Ese es nuestro símbolo más conocido, el más famoso de todos, que es la escuadra y el compás. Con ese símbolo, que lo podemos ver en los distintos pines, lo podemos ver en todos los edificios masónicos, es el símbolo por excelencia de la masonería. ¿Y esto, Ignacio? Este es el collarín que acompaña al mandil, el que se usa en nuestros distintos ritos y ceremonias. Es parte del mismo significado, lo utilizan las autoridades de la Gran Logia. ¿Tenés ahí unas medallas? Exactamente, las medallas son distintivas. En mi caso en particular, esta es la medalla que me identifica a mí como gran consejero zonal. Y está grabada en el reverso con mi nombre y el periodo por el que dura mi cargo. 2023 al 2025. Ignacio Correcto. María Payet. Así es. Bueno, y por el lado de Francisco, ¿qué tenemos de simbología? Y este es el mandil de maestro masón, que también tiene las tau, porque en este caso también es de ex venerable maestro, que es alguien que presidió una logia por un periodo de tiempo completo. ¿Puedo mostrar el dorso? Sí. El dorso lo utilizamos para las ceremonias fúnebres. Cuando un hermano parte, se invita a la familia del hermano y decoramos todo de negro. Y para las honras se usa el dorso. ¿Y estas? Esta es la medalla de la logia más antigua de Córdoba Capital, que es Piedad y Unión. Y esta es la medalla de mi logia, porque aparte de trabajar con... La bandera de Francia. Y de Córdoba también. Pero en este caso, ¿qué No, simbolismo tiene? ¿Francesa o cordobesa? es que realmente fueron las dos. De hecho, mi logia se fundó el mismo día de la toma de la Bastilla y lo elegimos como símbolo de arraigo del lugar, digamos. Porque más allá de que las logias están territorialmente en un lugar, aspiramos a la universalidad. A nuestros talleres llegan gente de cualquier lugar del mundo y pueden trabajar con nosotros y
y bueno, las logias tienen el arraigo particular de la zona en la que viven, que es donde intentamos hacer trabajo filantrópico, llevamos adelante eventos, por ejemplo, hacemos charlas abiertas para divulgación científica, traemos a distintos personajes de la sociedad a que puedan hablar en un lugar amable, digamos, sobre todo cuando esos dos personajes o más piensan distintos, se pueden reunir en un mismo lugar y bueno, las logias sirven de punto de pivot para que se entablen esos lazos que en otros espacios es muy difícil que existan. Sabemos que hay mucho misterio sobre la masonería. Vamos a tratar, con la gratitud hacia ustedes por haber accedido a esta charla, de aclarar todos los puntos que haya al respecto. Pero vamos a abrir con el agradecimiento a Francisco y a Ignacio con un informe que hemos preparado, primera parte de la masonería. Aguijones de la historia. Los masones en Córdoba. Por Lucas Viano, para La Voz del Interior. Los viernes, al anochecer, la zona del Mercado Norte tiene cierto aire lúgubre y misterioso. Los negocios están cerrando sus persianas de metal y la gente va vaciando las calles. Solo sobreviven algunos cartoneros y un par de comerciantes que esquivan a prostitutas y travestis para baldear sus veredas. No obstante, el olor a carne cruda y a cebolla que emana de los locales no desaparece. Un raro símbolo sobrevive en el frente de la antigua y ruinosa casona ubicada en la calle Igualdad al 100. Adentro solo se ve una tenue luz y algunos escombros. Al tocar el timbre, un hombre vestido de impecable traje negro y corbata atiende la puerta. El misterio aumenta. La entrevista se concreta en la rara casona. Tiene unos 80 años. La heredó la gran logia de la familia de Joaquín B. González después de su muerte. Ahora está estropeada por la humedad, pero de a poco la vamos arreglando. Cuenta Adolfo, quien resultó ser el consejero de la región Córdoba de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Adolfo, su identidad completa nunca será develada, es masón desde los 26 años cuando un amigo lo invitó a participar. Ahora tiene 40 y se dedica a la venta de libros. Para acceder a la entrevista, Adolfo debió ser autorizado desde Buenos Aires por el gran maestro de la gran logia argentina, Sergio Núñez. Los masones en Córdoba. En instantes, la segunda parte del informe. ¿Qué hay, Ignacio y Francisco, para corregir de esta primera parte? Vos sabés que me quedé pensando porque en el informe lleva unos cuantos años la elaboración de este informe. Sí, la humedad todavía persiste en algunas partes. Pero creo que lo más hermoso del informe es que lo nombran Adolfo. Adolfo partió hace poquito y es un maestro del que aprendimos un montón de hermanos de Córdoba, así que es muy emocionante ver que lo que pudo hablar y pudo transmitir sirvió y sigue sirviendo. Al grano. ¿Qué es un masón? Un masón es una persona que pone su esfuerzo y su cabeza y su mente, su inteligencia al servicio de mejorar, perfeccionarse y de ayudar a su entorno o a la sociedad, pero principalmente su entorno, a que también lo pueda hacer. Es una persona que tiende puentes, es una persona que abre puertas, que no las cierra. Es una persona que está interesada por la fraternidad de la humanidad, que le importan esas cosas en serio y trabaja en el día a día y para poder lograr eso. Ignacio, esas definiciones de Francisco bien podrían ser aplicadas, además de un masón, a un sacerdote, a un dirigente político. O sea, no es exclusivo de la masonería esos principios o valores que están enumerando. No son exclusivos, hay muchas instituciones, como podría ser una ONG, una entidad sin fines de lucro,
que persiguen fines similares, que buscan lo mismo que buscamos nosotros, que es básicamente formar mejores ciudadanos, formar mejores personas, porque de esa manera el fin último de la masonería es mejorar esta sociedad que tenemos, no es otro. Y aprovechando para quitar un poco de halo de misterio de qué busca la masonería, busca formar mejores ciudadanos. No es una religión. No es una religión. En el sentido estricto, no. En el sentido estricto no es una religión. Es una ONG. ¿Es una secta? No, menos, no. Una religión se basa principalmente en dogmas, en creencias ciegas, en creencias de la fe y en cosas que no pueden ser discutidas. Uno no puede ser cristiano sin creer en Cristo, por ejemplo. La masonería pelea contra todos estos dogmas que atan el intelecto de las personas para justamente a través del libre pensamiento y del progresismo poder mejorar esta sociedad en la que todos vivimos y que tanto lo necesita. ¿Por qué existe? Sí. Vos preguntabas en específico qué diferencia el masón, y sí hay cosas que diferencian el masón en específico. Una de ellas es el trabajo desde la diferencia con el libre pensamiento, porque en nuestra institución se reúnen, como dice el gran maestre, todas las aventuras del espíritu. En nuestras logias hay hermanos con creencias religiosas, sin creencias religiosas, hay ateos, hay judíos, hay cristianos, hay evangélicos, y la idea de la masonería es que por un momento esa persona se pueda abstraer de las particularidades de su vida y utilizando un método de aprendizaje distinto al que nos arrojamos en la sociedad, distinto al de las universidades y demás, que es el método iniciático, el método de apropiación simbólica. Por eso nos plagamos de símbolos por todos lados. Vos hablás de masonería y salen, lo primero que empiezan a salir son símbolos, la cual el compás, las tau, los mandiles, el logo de Gmail. Y bueno, nosotros trabajando con esos símbolos, lo que hacemos es libre pensar, se puede decir. ¿Y por qué está todo lo que tiene que ver con la masonería rodeada de un cierto hálito de secretismo? Porque así fue en otra época. Desafortunadamente, hablando de la historia argentina, pero esto se ha replicado en todo el mundo, la masonería muchas veces fue demonizada, fue perseguida, y en muchos ámbitos lo sigue siendo. Se sigue viendo como algo malo ser masón, como alguien satánico que pertenece a una secta, que busca el mal para la sociedad, que busca hacer negocios, controlar el mundo, acumular poder, y parte de esa demonización viene justamente de esta mala propaganda que se le hace a la orden cuando sus fines son absolutamente todo lo contrario. Vos hablabas de una especie de sociedad filantrópica y usaste, creo que en un par de oportunidades, la palabra progresista. Exactamente. ¿Es el mismo significado que políticamente tiene en la Argentina el progresismo? Desafortunadamente hay muchos términos que van atados a los vaivenes políticos y a los vaivenes políticos sociales, que va cambiando todo el tiempo. Quizá la palabra progresismo a día de hoy hasta tiene una connotación negativa, como alguien naif que busca cosas, fines personales por sobre fines grupales. Nuestro progresismo es el real progresismo, que esta sociedad puede progresar y ser cada vez mejor, no solamente para los masones, sino para todos. Ese es el fin de la masonería. Naturalmente no pensamos que el progreso sea estar en un partido político o algo por el estilo, sino que es este espíritu del que te hablaba de ir perfeccionándonos con el tiempo y perfeccionando el entorno, y también de llevar adelante las ideas que uno tiene, porque con Nacho tenemos ideas distintas en muchas cosas, otras las compartimos y así con cada hermano, pero cuando uno lleva adelante sus ideas y las lleva a fondo, se las cuestiona realmente. Por eso también decimos que es una sociedad filosófica, porque nos preguntamos por lo que pensamos, no damos por sentado nada, no tenemos dogmas, digamos. Ese es el germen de cultivo para el progreso, digamos. Es, digamos, lo que nos llevó a pensar, por ejemplo, en Argentina, que un registro civil tenía que ser laico, por ejemplo, porque en la comunidad habían personas de todas las creencias religiosas y no podía estar solamente contenido socialmente dentro de un Estado una sola religión, por ejemplo. Cuando me mostraste medalla, ¿se llama esto? Esto se llama medalla. Acá yo
vi la bandera de Francia, vos me dijiste que podía ser la bandera de Córdoba. Algunos de los principios de la masonería se basan en la libertad, fraternidad, igualdad. Totalmente. Son los principios de Francia, Sí. los franceses. ¿Es así? No sé si los principios de los franceses, porque realmente el mundo... De la Revolución Francesa. Claro, el mundo que adoptó, el que fue el lema de la Ilustración, de libertad y de igualdad y fraternidad, en realidad trascendió todas las fronteras. Es un lema que adoptamos, que incluso adoptó la masonería en ese contexto sociopolítico y cultural, y de ahí en adelante nos quedó grabado a fuego, porque creemos que traduce muy bien 3 pilares con los que trabajamos hacia adentro y hacia afuera. Pero por lo menos uno de esos pilares, Ignacio, la fraternidad, se trata de una utopía. Es una utopía. O sea, estos principios que la masonería expone, porque ustedes de algún modo están hablando de expresiones morales dentro del sistema masónico. Y dentro de la moral existen utopías, y una de las utopías es la fraternidad. Tal cual. Yo personalmente creo que estos 3 principios son utopías. Son algo muy perfecto y que deseamos poder alcanzar. Quizás nunca lo logremos, pero no podemos esquivar el trabajo que requiere porque cada vez seamos una sociedad más libre, más igualitaria y más fraterna. Tanto puertas adentro, como trabaja la masonería, como puertas afuera, porque no tiene sentido todo el mejoramiento que pueda tener un masón puertas adentro si no se traduce en una mejoría de la sociedad. Vos sabés que me cuesta abstraerme de la realidad política argentina, de los comentarios que les escucho a ambos. Por un lado, libertad. Por otro lado, casi justicia social, porque habla de una sociedad más justa. Una sociedad más justa en Argentina tiene un andarivel político, y una sociedad con libertad absoluta en Argentina tiene otro andarivel político. De algún modo la masonería está conjugando, o cómo funciona la política dentro de la masonería, de los masones. Bien. Y de las sesiones y de los debates que tienen ustedes. Perfecto. De paso te agrego una subpregunta. ¿Ustedes conversan, escuchan o debaten? Bueno, vamos por partes. Como le decía al principio, estos términos muchas veces sufren los vaivenes políticos, los vaivenes sociales, y a cambio de hablar de libertad, hasta hace unos años tenía otra interpretación. Ahora se asocia automáticamente a un partido en este momento oficialista. La justicia social es una cosa que todos deberíamos aspirar, y sin embargo, por estar asociado a cierto partido político, muchas veces es denostado o tiene una connotación negativa. Hay términos e ideas que la masonería tiene que trascienden a los tiempos y deberían trascender a los vaivenes políticos. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que no somos ajenos a la sociedad que vivimos, y muchas veces estos términos pueden incurrir a errores. Por ejemplo, a pensar que la masonería está afiliada o asociada a algún partido político, cuando está terminantemente prohibido y penado dentro de la orden asociar a la orden de alguna manera con la política de partidos, de alguna manera con las religiones. Porque todas esas cosas, como van cambiando en el tiempo, lo único que hacen es separar a la gente, y lo que nosotros buscamos es todo lo contrario. Exacto. Unir a través de estas ideas en común y de progreso, unir todo eso disperso para poder trascender mucho más allá de una idea política o de una idea religiosa. Se debate política, pero se debate la política como actividad, como herramienta transformadora de la realidad, no como una política de partidos. Eso es algo totalmente profano y cambiante, y ya vemos las miserias que hay en la política argentina. No somos exentos a la sociedad en la que vivimos. El trabajo de la masonería va muchísimo más allá, y se busca una política que no esté identificada con una bandera, ni siquiera con un nombre propio, sino que esté identificada con una idea y principalmente con trabajo. Sin embargo, muchos dirigentes políticos, presidentes de la Argentina, han sido masones. Por supuesto, no es incompatible, y por el contrario es lo deseable, porque se supone que las personas que trabajan dentro de la masonería tienen ciertas inquietudes, buscan un crecimiento, buscan un perfeccionamiento, buscan ser más útiles a la sociedad, y qué mejor hacerlo desde los ciertos
ámbitos y puntos para poder transformar esa sociedad que nos ofrece el sistema político argentino actual. Muchas veces cuando uno quiere tomar más vuelo o realizar actividades de mayor nivel y mayor impacto en la sociedad, indefectiblemente va a tener que estar relacionado con la política vista desde el punto de vista de acción, no la política partidaria. Eso excede completamente a la orden. Hay masones políticos, hubo y hay, de todos los partidos políticos, de todas las banderas, y todos trabajan aquí adentro con las mismas inquietudes que todos compartimos. ¿Qué hay de...? Sí, Ignacio decía esto de la prohibición de lo de los partidos políticos hacia adentro, de interconectar, digamos, la gran logia a los partidos políticos, pero esto no quiere decir que no podamos debatir ideas que trascienden a los partidos políticos. De hecho, lo hacemos. La idea fundamental, un poco reforzando lo que dijiste, es reunir lo disperso. Nosotros queremos reunir lo disperso porque entendemos que necesitamos de alguien distinto a uno para poder progresar. Si yo no charlo, no dialogo, no me rompo la cabeza poniéndome en el lugar de alguien que es distinto completamente a mí, no puedo progresar en el pensamiento, en lo espiritual, en lo material, en nada. O sea, me voy a ensimismar y voy a cortar todo lazo que me conecta con lo humano. La masonería nos conecta a fondo con lo que es humano, y muy humano. ¿Qué hay, Francisco, de la creencia de que la masonería intenta formar poder, acumular poder? Porque sin poder se transformaría en una institución con muchísima menor relevancia, y la relevancia a la masonería le da el ejercicio del poder. Y es cierto, no podemos tampoco caer en la idea naif de que no se acumula poder en el sentido estricto, pero como lo hace cualquier institución para poder ser relevante socialmente. A nosotros lo que nos interesa es ser agentes activos en la sociedad para poder ayudarla. De hecho, cuando la masonería cerró sus puertas a la sociedad, fue para autoprotección, porque se la perseguía activamente desde las distintas dictaduras y demás. Se ve que a los autoritarismos y a las dictaduras no les gusta el libre pensamiento, no les gusta esto que hablábamos de reunir lo disperso, entonces hay un ataque constante. Cuando uno se aleja de este tipo de fundamentalismos o de los dogmas o de los distintos fanatismos, la masonería lo supo ver institucionalmente y Yo ahí tengo abrió. Agendado desde 1983 14 presidentes argentinos que fueron masones. O me quedé corto o se sumó alguno últimamente. Ese es el número. Ese es el número. 14 presidentes argentinos fueron masones. Y hay un ejemplo muy hermoso que tiene que ver con algo que vos dijiste, que respecto al poder político, ¿no? El mejor ejemplo, creo yo, para entenderlo es Sarmiento. Sarmiento era gran maestre de nuestra gran logia, y cuando se lo elige para presidente, él renuncia a la gran maestría y asume su programa maestre, que se llama... ¿La gran maestría es el cargo mayor de la masonería? Sí, exactamente. Es el presidente de la gran logia argentina de libres y aceptados masones. Como te decía, es la federación de todas las logias del país, y en asamblea democráticamente se elige cada 4 años al que va a ser su representante, su presidente, durante el periodo de los próximos 4 años. Es el gran maestro. Bueno, Sarmiento renuncia y dice públicamente que lo hace porque no puede gobernar solamente para sus amigos, sino que tenía que gobernar para todo el pueblo argentino. ¿Y habrá llegado presidente por sus amigos masones? Y un poco sí, un poco no. La masonería estuvo desde la génesis de este país muy involucrada políticamente, pero era por las tareas de la época. En esa época la masonería era muy secreta, las logias trabajaban muy a cubierto y tenían fines políticos muy marcados porque la época lo requería. La Revolución de Mayo, nuestra liberación, estuvieron presentes muchísimos masones y se tramaba mucho dentro de las logias porque era un lugar secreto en el que poder trabajar, en el que poder discutir, en el que poder planificar, estando cubierto y estando en concordancia con todos sus hermanos masones, todo lo que lo acompañaron en esta revolución.
la masonería hasta hasta la generación del 80 tenía un fin político muy, muy marcado, porque lo requería el país, un país que estaba naciendo, que requería de ideas fuertes, que requería de marcar un norte en el país. A partir de ahí se empezó a diluir un poco la presencia política de la masonería. Podríamos irnos hasta, si queremos acá, Córdoba, hasta 1918 con la reforma universitaria de Odoro Roca, con su manifiesto. Era masón de Odoro Roca. Y a partir de ahí, con la llegada del peronismo y principalmente de los gobiernos autoritarios, la presencia de la masonería en sociedad empezó a decaer muchísimo. Por ser perseguida, la masonería fue muy perseguida, se perdieron ¿El peronismo muchísimo. persiguió a los masones? No que yo sepa. El problema es que es muy amplio de atribuirle al peronismo quizás las cosas que se hacían en provincias, por ejemplo. Es muy vaga responder eso, porque se haría faltar a la verdad. Este país es muy grande, muchos tipos de gobiernos y distintos gobiernos de distintos niveles persiguieron a la masonería en su forma, y a medida que Argentina fue girando hacia el autoritarismo, se lo persiguió con muchísima más violencia y le costó muchísimo a la orden poder salir de esa oscuridad a la que nos habían llevado, poder recuperar espacio público, que es lo que está buscando la masonería estos últimos años, y romper un poco toda esta demonización y este halo de misterio que se ha envuelto a la masonería, y principalmente demonizarla, porque se inventa cosas que no son para justamente hacerlo ver como algo malo, cuando sus fines son todo lo contrario. Ignacio, mencionaste la participación de los masones en la Revolución de Mayo, en la constitución de nuestra patria. ¿No creen que todavía hay otra revolución como asignatura pendiente para la masonería en el país? No desde el punto de vista quizás que se podía ver en esa época. Ahora no es necesario realizar ninguna revolución, ni tumbar ningún gobierno, ni liberarse nada. Ya somos una nación libre. Somos una nación joven, con muchísimos errores, pero somos un país que recién está pasando los 2 siglos de vida. De hecho, lo que pensamos es que la masonería, en lo que mejor puede servir a la sociedad, es de espacio de unión, porque en el ámbito político se tiran con de todo, y adentro de una logia distintos agentes políticos pueden dialogar con total franqueza, sin que hayan agresiones de por medio. Y Ignacio es una palabra que usamos mucho, que es a cubierto, que es sin ojos de afuera que los estén indagando, presionando, sin toda esa presión a lo que los agentes políticos se ven sometidos. Pueden hablar con libertad. La masonería da un espacio muy amplio para poder hacer eso, y bueno. Pero se hace en reserva. Sí, Lo totalmente. que se debate en las sesiones o en las reuniones de los masones son reservadas. Sí. Salvo en lo que llamamos tenidas blancas, que son tenidas que son abiertas a la comunidad. Por ejemplo, pronto vamos a tener una en la Noche de los Museos, en realidad varias en la Noche de los Museos, y ahí la gente va a poder participar realmente de una reunión masónica. Es un poquito más acortada por el día, para que varios puedan conocerlo, para poder tener más reuniones y que todos se vayan con ese pedacito de entendí más o menos cómo es una reunión de masones. Pero bueno, más o menos es así. De lo que venimos conversando me surge la creencia de que para integrarse a un grupo masón se necesitan ciertas características de intelectualidad. ¿Es así? Sí. ¿O puede una persona que no es un albañil, por ejemplo, puede ser integrante de la masonería? ¿Me permitís responder? Sí, claro. Nos reímos un poco porque dije la palabra albañil, porque toda la simbología de los masones es justamente de los albañiles. Masón es literalmente albañil. Masón significa albañil en francés. No es necesario ser el próximo Einstein, no es necesario ser un genio. La única condición para ser masón es ser mayor de edad y ser un hombre libre y de buenas costumbres. Con todo lo que esas dos palabras quizás tan simples pueden significar, es lo único que esperamos de una persona, que sea una persona libre, no a todos los dogmatismos, que pueda pensar con libertad, que pueda actuar con libertad y que tenga buenas costumbres, porque lo que nosotros hacemos es querer hacer el bien.
Vos sabés, Ignacio, que en la legislación argentina, cuando para determinadas funciones se pretende, el requisito es buenas costumbres o condiciones morales, en realidad legalmente significa no tener antecedentes penales. Correcto. ¿Sí? ¿Qué serían para ustedes las buenas costumbres para poder ingresar a la masonería? Ese mismo criterio se utiliza. No se pueden tener causas penales para ser masón, y en el caso de que sobreviniera una condena de la justicia argentina a un masón, automáticamente ese masón es expulsado de la orden. ¿Cómo es el procedimiento de ingreso a la masonería? El procedimiento de ingreso a la masonería ha cambiado mucho a través de los años. Ese video que estaban mostrando con nuestra vieja y querida casona de Igualdad 80, que está en la zona del Mercado Histórica, como bien decía, donada por la familia de Joaquín B. González a la Gran Logia, que estuvo destruida muchísimo tiempo. Estamos hablando de un edificio que en ese video tenía 80 años, ahora ya tiene más de 90, está por cumplir 100 años esa casa, en constante refacción, en constante puesta a modernización para abarcar a los cada vez más masones. Antes, para ingresar había que ir, como en el video, a golpear la puerta y solicitar acceso. Nosotros nos hemos modernizado, como se han modernizado todas las organizaciones a través de los años, y ahora para ingresar a la orden es tan simple como completar un formulario web, un formulario online, que va a ser derivado a la logia de más cercanía del candidato, y se va a completar una serie de entrevistas para conocerlo y para que esa persona pueda conocernos a nosotros también. Sí. Y de esa manera se va a fijar una fecha para su ingreso a la orden. En esas entrevistas se ve si la persona realmente quiere ingresar a la masonería o es porque vio luz y quiere pasar por solo curiosidad. O sea, lo que nosotros deducimos de esas entrevistas es que tenemos que tener muy en claro que la persona que viene hacia nosotros... ¿Ese es el formulario online? Correcto, sí. Ese es el formulario. Además de ser una buena persona, obviamente lo vemos en el trato, son entrevistas de personas distintas, no cruzamos datos de las entrevistas para hacerlas más naturales, más genuinas, y lo que esencialmente vemos es que esa persona busque perfeccionarse en un lugar en el que se trabaja desde la diferencia. Porque si esa persona no tiene la aptitud de poder sentarse con alguien distinto y charlar temas fuertes, por ejemplo, temas que muchas veces son tabú, y esa persona se rompe moral, psicológico, de la forma que sea, lamentablemente no puede ingresar a la orden. Obviamente que tampoco puede ingresar a la orden una persona que tiene problemas psicológicos serios, porque necesita aprender la cultura masónica y se trabajan cosas sensibles que una persona con un brote psicótico claramente no podría llevarlo adelante. Palabras que mencionan mucho en los textos masónicos, que son patria y familia. Quedó afuera Dios. Porque si la Dios... trilogía era Dios, patria y hogar. Ustedes usan en muchos textos que he leído la palabra patria y la palabra hogar, no la palabra Dios. Y porque entendemos que primero que hay familias distintas, segundo que hay formas de entender a lo que nosotros le llamamos el gran arquitecto del universo. Pero cuando hablamos de familias distintas o diversas, ¿estamos hablando de la diversidad sexual también? También, por supuesto, sí. En la masonería hay ciertas prevenciones en esos temas. No, completamente abierta. De hecho, creo que Nacho no tiene la misma orientación sexual que yo tengo y que vos sabes bien, pero no, estamos súper abiertos. De hecho, el eje central de la masonería es que tenemos que estar abiertos de mente para poder aprender de la diferencia. Bueno, y faltaba Dios, que lo dejamos afuera, Dios. ¿Lo dejamos afuera, Dios? No. No, está bien adentro. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros dejamos a Dios con mayúscula, estamos dejando a mucha gente afuera. Exacto. Por sus creencias religiosas, y no es la idea. La masonería trasciende todo esto, englobando este principio creador, este
esta creencia en algo supremo en la figura del gran arquitecto del universo, que se puede ver mucho en nuestros templos, se puede ver mucho en nuestra página web, y de esa manera engloba la creencia que para algunos puede ser Dios, para otro puede ser otra deidad, para uno puede ser esa luz interna que cada uno tiene, es algo que trasciende a la humanidad, pero no buscamos darle nombre, porque eso sería limitar nuestro pensamiento y quizás caer en un dogma, decir que si no es Dios, no puede ser otra cosa. Entonces, la masonería, muy sabiamente, engloba en la figura del gran arquitecto del universo esta creencia superior para poder, como decimos, abarcar todo lo disperso. Los invito a ver la segunda parte del informe que elaboramos en el avispero sobre los masones en Córdoba. Los masones en Córdoba, por Lucas Viano, para La Voz del Interior. La Gran Logia de la Argentina nace formalmente el 11 de diciembre de 1857. Anterior a ella funcionaban muchas logias integradas por personajes célebres de la historia patria como San Martín, Belgrano o López y Planes, pero dependían de logias extranjeras como las de Chile o Uruguay. La influencia masónica en la construcción y destino de la patria fue notable hasta 1938. De hecho, desde Rivadavia hasta esa fecha, 14 presidentes fueron masones. Durante esa época, la masonería fue una sociedad de peso que tenía gran influencia política. Se confundían las dos cosas. Los círculos eran los mismos. Luego, con la llegada de movimientos más populares como el radicalismo y el socialismo, la influencia masónica en la política decayó, relata Adolfo, el masón cordobés. En Córdoba, la logia Piedad y Unión es la primera en formarse en el año 1868. Aún funciona. Dos de sus organizadores fueron Sebastián Samper y el general del Campillo. Un par de años después, Marco Juárez y Miguel Juárez Selman terminaron siendo los miembros determinantes. En ese entonces participaba gente muy prominente de la sociedad cordobesa, señala el entrevistado. Por esta logia pasaron personajes como Florentino Ameguino, Carlos Casafust, Figueroa Alcorta, Lascano Colodrero, Manuel Lucero, fundador de la Facultad de Ciencias Médicas, Mateo Luque, gobernador de Córdoba, Félix Olmedo, Luis Rebol, intendente de Córdoba y fundador del Jockey Club, Julio Roca Hijo, vicepresidente de la Nación, el médico Pedro Vela, el Hospital de Clínicas lleva su nombre, y José del Viso, entre otros. Otras personas ilustres que participaron de logias cordobesas fueron José María Argañarás, Santiago Derqui, Sebastián Carbó, Juan Vialet Macé, Mariano Fragueiro, Leopoldo Lugones, Pablo Pisurno, Saúl Taborda y Wenceslao Tejerina. La casona de la masonería de la ciudad de Córdoba tiene en el centro de una mesa un busto de San Martín rodeado de láminas de Belgrano, Sarmiento y del venezolano Francisco de Miranda, padre de la masonería latinoamericana, entre otros héroes. En uno de los armarios están guardados los elementos para el rito masónico: mandiles, collarines y candelabros. De un perchero cuelgan varias corbatas. Adolfo explica: algunos hermanos las dejan acá. Es obligación estar de traje oscuro como me encontraste la primera vez. La historia de la masonería ha ido fluctuando con la historia de Córdoba. Hubo momentos en que había 8 logias y otras veces 3. La mayor presencia masónica en Córdoba coincide con lo que se conoce como generación del 80. Era una impronta cultural, luego comienza a fermentar nuevamente con la generación del 37, relata. Un momento importante para la masonería cordobesa fue cuando Sarmiento decide crear el Observatorio Astronómico y la Academia de Ciencias. Varios de los científicos extranjeros que vinieron a la docta eran masones, entre ellos el primer director del observatorio, el inglés Benjamin Gould, fundó la logia inglesa Southern Cross, que depende de la Gran Logia de Londres y que aún hoy funciona. En aquella época, el lugar de reunión de las logias era el Club El Panal, Rivera Indarte 55, fundado por Marco Juárez en 1887. Ahí funcionaba todo. Es más,
el ojo avesado, si observaba el interior del edificio, se da cuenta dónde estaba el templo masón, dice en tono confesional Adolfo. También había logias en Río Cuarto, Villa María, Unquillo y La Cumbre. Durante esta época, la masonería ejerció una importante influencia en la educación. Los masones también tuvieron una fuerte participación en la Reforma Universitaria de 1918. Su figura más prominente, Deodoro Roca, también fue masón. Durante el peronismo, el desarrollo de la masonería fue normal, pero no volvió a tener el peso político de antes. Coincide con una cuestión cultural, porque comenzó a ser mal visto por la sociedad. Algo de eso hay todavía. Esto no sucede en otros países como Chile, Brasil, Estados Unidos o Inglaterra. Aquí, si vos confesás que sos masón, la mayoría dice: ¿en qué se metió este tipo?, relata Adolfo. Durante este periodo sobresalen como masones varios políticos radicales como Amadeo Sabatini, quien pertenecía a la logia Cosmos de Villa María, y Justo Páez Molina. Los años 70 para la masonería estuvieron marcados por la persecución sistemática. Los militares tenían calificada a la masonería como un sitio de actividad política. Hubo allanamientos, hubo presos y también se debieron cerrar las puertas. ¿Algo para corregir del informe? No es corregir, es actualizar, quizás. Me pone muy feliz, me emociona escucharlo a Adolfo. Es un masón muy querido para la masonería cordobesa, para la masonería del país. Él ocupó el cargo que a día de hoy tengo el honor de ocupar yo. Él fue el gran consejero zonal por la zona 7. Desafortunadamente falleció, nos abandonó hace poco tiempo, pero él hizo mucho para construir la masonería, y algo que él nombra, que la masonería debió cerrar sus puertas. Lo que yo quisiera actualizar de todo eso, si bien es cierto que tuvimos que cerrar nuestra puerta, nos obligaron, no fue una decisión, fue para cuidarnos nosotros y cuidar a los masones que estaban siendo perseguidos, es que a día de hoy es todo lo contrario. Buscamos abrir nuestras puertas, por eso estamos aquí sentados dispuestos a responder todas las preguntas, por eso participamos de la Noche de los Museos, por eso brindamos conferencias abiertas al público, y por eso se está perdiendo este tabú de reconocerse como masón, porque realmente no hay nada que ocultar a la sociedad. El local frente a la ex legislatura no les pertenece en la actualidad. No nos pertenece, no lo usamos, es pieza histórica de la masonería, pero la casa histórica de la masonería operativa es la de la calle Igualdad 80, donde por la familia Joaquín González, y hay otras casas nuevas donde también se trabaja en la provincia de Córdoba, porque hemos crecido mucho, la masonería en el país ha crecido muchísimo. En los últimos 15 años pasamos de 4.000 miembros a más de 10.000, entonces... Con la vuelta a la democracia, digamos. Perdón, de 4.000 a 10.000 en todo el país. En todo el país. En todo el país. Exactamente. Ahora creo que somos en la provincia de Córdoba más. Pueden ser 3.000, ¿cuántos serán? Y... un poco menos. Sí. Poco menos. Aproximadamente 1.000 masones. Ajá, y la incorporación de gente a la masonería, ¿son jóvenes? ¿Cuál es la edad con que se ingresan a la masonería? ¿Qué edad tenés vos, Francisco? Y yo tengo 29, pero ingresé con 18. Y cuando yo ingresé eso era raro. Creo que cuando Ignacio ingresó también era muy joven. O sea que ambos han recibido la pregunta: ¿en qué se metió este tipo? Sí, O este pibe varias en ese veces. momento. Muchas veces, sobre todo por la edad. Yo también me inicié con 19 años recién cumplidos y es hasta curioso, digamos. Uno siempre piensa en masonería y piensa en San Martín, Sarmiento, cosas ocultas, cosas viejas, cosas literalmente oscuras. O que tenés ocultas. que ser un prócer para ser masón. Y no es Exactamente. así. O sos el dueño del mundo o sos alguien raro, digamos. Y ni una ni otra. Un poco raros somos. Un poco raro sí, pero eso es muy relativo. En la visita de los museos, ¿qué se puede encontrar de novedoso al visitar el museo o casa de los masones? ¿Cómo se llama? Es una casa, no es un museo. Es una casa que está viva, que trabaja, que viven y la habitan Igualdad, los masones. 80. En la calle Igualdad, al 80. número 80. Exactamente, es la casa que se ve en el informe que han mostrado. ¿Qué se van a encontrar? Justamente con
el lugar donde habitamos, nuestra casa histórica, nuestra habitación histórica, nuestros elementos, nuestros templos abiertos al público para que lo vean, para desmitificar un poco todo este halo de misterio y secretismo que rodea la masonería. La masonería desde hace muchísimos años, y principalmente la Vuelta a la Democracia, está puertas abiertas a la sociedad porque somos parte de la sociedad, no somos algo ajeno o algo encapsulado. ¿Cuánto cuesta ingresar a la masonería? Eso es muy relativo porque es un precio que determina cada logia. Uno puede ingresar en cualquiera de las logias del país. No es que uno ingresa a la Gran Logia en sí. La Gran Logia, como te comentaba, es la federación de logias del país, pero no es algo que sea excesivamente caro, principalmente en este país en comparación con otros países vecinos. La masonería en el mundo siempre se ha visto como algo elitista, como algo caro, y la masonería argentina es muy especial en ese sentido porque busca todo lo contrario. Es una masonería que posiblemente cueste 10.000 pesos por mes, mucho menos que un gimnasio, y que el ingreso cueste, por decirte un número, 100.000 pesos. ¿Cuáles países del mundo son los que tienen más masones? Estados Unidos. Brasil. Estados Unidos tiene una masonería muy fuerte históricamente. Comparten esa parte de la historia nuestra, que todos sus padres fundadores fueron todos masones, y tienen como un cierto paralelismo, esta historia de revolución a través de las logias, pero allá la masonería no fue tan perseguida como fue en este país, entonces nunca detuvieron su crecimiento. Como lo Dicen vimos. que en Estados Unidos los presidentes juran sobre una Biblia masónica. Es una Biblia histórica, no masónica. No hay Biblia masónica. La Biblia es la Biblia. La Biblia es la Biblia, no tenés... No hay Biblia masónica. Que haya pertenecido a un masón es otra cosa, pero la No, Biblia pero si es vos la a Biblia. una Biblia le pones un simbolito encima. Y pasa que nos gustan mucho los símbolos, Jorge. Sí, Deben sí, haber está dicho, claro. la forramos para que quede bonita con la escuadra de Exactamente. compás o algo por el Y estilo. garpa más decir una Biblia masónica que una Biblia común y Claro. corriente, digamos. Un poco de marketing ¿Quién también. manda en la masonería mundial? En la masonería mundial nadie. Porque la masonería está organizada en grandes logias y las logias también son autónomas. Pero Y- ¿existe una institución masónica global? Existen, pero no con el principio de autoridad que nosotros le asignamos. Es como decir la ONU. Bueno, Exacto. hay una confederación de grandes logias interamericana para América a nivel país, y a su vez se juntan. Son potencias distintas, cada uno con su autonomía y su autarquía, y es como decir quién gobierna los países. Nadie, cada país se autogobierna. Si bien Exacto. nos encontramos en cierto lugar de debate y planteamos O sea, agendas no en común. tiene parecido con lo que sería la Iglesia Católica. Exactamente, no de ningún existe. modo. El No sistema de organización no tiene ningún No existe. parecido. Existe un sistema de organización que es el de la tradición y la regularidad, que lo determinan todas estas logias, con ciertas tradiciones y ciertas reglas que han trascendido a través de los años. Escuchaba que en la mesa anterior se nos decía que éramos machistas, digamos. Todo lo contrario. No hemos visto mujeres en... Hay mujeres masonas. Trabajamos hay mujeres. codo a codo con las mujeres masonas. La diferencia es, como te comentaba, por estas reglas internacionales de regularidad, trabajan las mujeres por un lado y los hombres por el otro, puertas adentro en nuestros rituales y ceremonias, y puertas afuera trabajamos en conjunto. Las mujeres van a participar la noche en los museos, se brindan conferencias en conjunto, tenidas blancas en conjunto, las cenas conmemorativas las realizamos en conjunto, y hay un perfecto diálogo e intercambio con la masonería femenina en el país. De hecho, ambos grandes maestres, tanto de la masonería femenina como la masculina, van a dar conferencias juntos, muy abiertamente, y tenemos muy buenas relaciones con las hermanas, compartimos un montón de ámbitos. Pero no en conjunto, Sí. cada uno por su lado. Al No, momento de realizar las reuniones nuestras, particulares de las logias, es cada uno por separado. Claro. Para todas las actividades puertas afuera en la sociedad, sí trabajamos en conjunto. Recién mencionaste la palabra regular. Sí. ¿Hay una masonería irregular? Sí. Hay, pero Varias. es muy relativo, digamos. ¿Por qué? Porque la masonería que nosotros practicamos, que es el rito escocés antiguo y aceptado, como figura en la página de la Gran Logia, es el rito más practicado en el mundo. Se nombraba en el video el rito inglés también, por las logias inglesas. ¿Cuál es la más antigua del mundo?
Buena pregunta. ¿Cuál es el problema? Hay ritos que han trascendido los años y están documentados a partir de cierto momento, como pasa acá en Argentina en 1857. No es que la masonería nace en el 1857 en Argentina, se practicaba desde muchísimo antes. Nosotros nos gusta decir que la masonería se pierde en la noche de los tiempos. Es muy difícil documentar cuál es el rito más antiguo, porque los ritos inclusive han sufrido cambios a través de los años. O se han agregado ceremonias, o se han unificado, como ha pasado en la Argentina. Hace no muchos años había dos grandes logias, dos grandes potencias, y se unifican para crear la que hoy conocemos como Gran Logia Argentina y los Lirios Aceptados Masones. Y hay un detalle en eso que tiene que ver con los conflictos políticos de cada país, que es que España en su momento estaba pasando por una persecución muy parecida que la que sufrimos los masones argentinos, y los exiliados españoles masones se refugian en Argentina y fundan esa gran logia que decía Ignacio, que después se integra a la Gran Logia Argentina de Libres Aceptados Masones, que es la tradicional, la que tuvo Sarmiento y demás. Pero es muy interesante el hecho, primero, de que los masones podemos trabajar a nivel mundial con más o menos los mismos códigos. Digamos. Hablábamos de la regularidad recién. Yo sé cómo comunicarme con un masón que vive en Estados Unidos para que me entienda que soy masón y para que podamos compartir un espacio juntos. Bueno, esos masones exiliados buscaron refugio dentro incluso de la masonería, y la masonería se lo supo dar, como a tantísimos exiliados. De hecho, hay un caso muy interesante, que es quizás el primer anarquista públicamente que se iba exiliando de país en país, que era Mijail Bakunin, y lo recibían masones. Eran los únicos que no lo iban a matar. ¿Cómo se crea una logia? Y necesitas varios maestros, primero, y después necesitas mucha voluntad, mucho tiempo, mucho corazón, mucha cabeza, y la firma que corresponda y la carta patente, digamos. Exactamente, las logias se van creando constantemente. Pero, por ejemplo, en Argentina hay un centralismo, el centralismo está en Buenos Aires, como todas las cosas. Como te decía, está la Federación de Logias, que es la Gran Logia. Es el órgano, la institución a la que todos pertenecemos. Funciona en Buenos Aires. La casa central está en Buenos Aires. La sede central, exactamente. Todas las logias están federadas a la Gran Logia Argentina y Libres Aceptados Masones. No quita que cualquier grupo de masones puede crear una nueva logia en cualquier ciudad del país para poder seguir trabajando masónicamente. Jorge nos está preguntando si el GADU atiende en Buenos Aires también. Y bueno, un poco sí. Bueno, en Buenos Aires siempre se replegó todo. Buenos Aires siempre tuvo más herramientas, por ejemplo, sí, pero ante las los situaciones. Próceres masones que hemos enumerado, te faltó el de Buenos Aires. Te faltó enumerar quizás al más importante de nuestra gran logia, que era cordobés. El fundador de la Gran Logia Argentina de Libres Aceptados Masones era Roque Pérez, que era un cordobés. Y hubieron varios grandes maestres también. Mira, esta pregunta la escribí. La masonería es secreta, mistérica, hermética, esotérica, ilustrada, elitista, laicista o satánica. Depende si le preguntas a Nacho o a mí. No. Podría haber sido más fácil preguntarle si es de Talleres o Belgrano, pero era más fácil A o B, digamos. Esta pregunta la armé y es secreta. Podemos ir punto por punto, sí, si le parece, Jorge. No es secreta, es discreta. Tiene secretos, pero estamos acá sentados y las puertas están abiertas, no estamos ocultos. Pero tenemos secretos como, qué sé yo, en una familia uno no sale a ventilar lo que habló con su pareja para organizar lo doméstico, digamos. Uno resguarda esa intimidad, digamos. ¿Mistérica? ¿Tiene misterios? Sí, tiene muchos misterios, tiene muchas leyendas. La masonería transmite su enseñanza a través del símbolo y del mito, y el mito es un vehículo para poder aprender algo que
a la razón quizás le cuesta entender en un principio, pero que uno luego va racionalizando, como lo hay en otras tradiciones también. ¿Hermética? Y en ese sentido de lo que explicó Ignacio y lo que te hablaba del mito, sí, es hermética. ¿Esotérica? Sí, lo es también. Sí. Porque yo no te puedo explicar por más de que te lo conceptualice, podemos conceptualizar, pero no te puedo transmitir lo que se transmite por medio de una iniciación. Entonces es esotérica, sí, pero es un poco trampa decir que no porque lo guardamos. No, es porque es experimental. Vos tenés que vivir eso para poder aprender y experimentar a fondo realmente lo que la masonería tiene para darte como vehículo de transmisión de ideas y demás. Porque tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, hay una frase que es el lema de cultura de la Gran Logia, que es tradición, vanguardia y futuro. Nosotros sentamos las bases, apoyamos bien los pies en la tradición, y de ahí vienen los símbolos, los mitos y demás, que son el vehículo para que podamos conducir la vanguardia, porque tenemos los ojos para adelante, digamos. Nosotros nos enfocamos en, decíamos antes, progresar, ¿no? Bueno, para progresar necesitamos entender de dónde estamos partiendo, y nosotros, como decía Ignacio, nos perdemos en los confines de los tiempos. ¿Por qué? Porque los símbolos masónicos remiten a cuestiones arquetípicas que solamente son transmisibles por medio de las ceremonias que tenemos. ¿Elitista? Para nada. Para nada. ¿Laicista? Bastante. ¿Satánica? Para nada. Para nada. Y de nuevo, perdón, somos laicos, pero eso no quiere decir que estemos en contra de una religión, sino todo lo contrario. Estamos muy a favor de las religiones y la idea es crear un ámbito común en la que las distintas religiones se puedan encontrar. ¿Los masones están obligados, uso la palabra obligación, a ayudarse? Sí. Sí. La fraternidad es uno de los pilares fundamentales de la orden. Somos una familia, somos hermanos desde el momento en que ingresamos a la masonería, y estamos obligados, porque así lo prometemos, a ayudarnos y socorrernos siempre que podamos. Y así lo deseamos también, no es que es una obligación que parte de otro, sino que nos autoobligamos a eso. Nosotros somos masones porque queremos esa afiliación. Nosotros queremos a nuestros hermanos, y alguien que quiere, no lo puede dejar en el piso. En varias partes de la conversación escuché la palabra ritual. Sí. Rito. Sí. Es como que asusta un poco, ¿no? Sí, depende. Si me permitís, digamos, practicar una misa es un ritual, es un conjunto de ceremonias. Levantarse a la mañana y preparar un desayuno es un ritual que cada uno practica. La masonería tiene ciertas particularidades que va transmitiendo sus tradiciones a través de la historia, y parte de las tradiciones es su desenvolvimiento a través de ciertas ceremonias, ciertos rituales. ¿Por qué? Porque tiene un método muy particular de transmisión. Principalmente, y hasta no hace muchos años, era de transmisión eminentemente oral. No es que hay libros, manuales. Si bien existen, nadie te va a tomar un examen sobre tal libro, tal autor, y uno va a tener que completar un múltiple choice sobre masonería. Nosotros transmitimos conocimiento a través de nuestras ceremonias y a través de nuestros símbolos, para que cada uno con su vivencia y con su experiencia pueda ir descifrando lo que la masonería tiene para él. A mí me gusta la idea de que el ritual es, como decirte, una tecnología distinta de todas las tecnologías que pensamos en la humanidad. La ritualidad es una más que nos ayuda a acercarnos a lo que experimentamos, a lo que vivenciamos. Hacemos que nuestros entornos sean ricos o específicamente sagrados, digamos. Nosotros, por ejemplo, dentro de la ritualidad masónica, trabajamos en un templo y le decimos a ese templo espacio sagrado. Pero nosotros, cuando salimos de ese templo, nuestro entorno lo sigue siendo, porque nosotros nos esforzamos porque todo nuestro entorno tenga ese cuidado. Nosotros, cuando por ejemplo tenemos una charla con un hermano,
o con una persona en la que identificamos que pueda haber cierto problema o algo, bajamos las armas, digamos, intelectuales, la agresividad, las emociones, y lo que intentamos hacer es construir un espacio común en la que las dos personas puedan unirse, digamos. Intentamos, no siempre funciona, por supuesto, y esa cosa que se forma también es sagrada, y también tiene que ver con una ritualidad. El ritual sirve como una muleta, digamos, como un soporte para poder transmitir y para poder unirse de una forma distinta. Como también lo hacen distintas religiones, ¿no? Quizás en el fondo también van por eso. Hay una logia que en la Argentina tuvo muy mala fama, que fue la logia P2 o P2. Italiana. Italiana. Y recontra irregular. Y ahí vamos. Recontra vinculada a lo peor de la Argentina. Desafortunadamente es parte de esa propaganda que se le tira a nuestra masonería. La logia Propaganda Due era completamente irregular para la masonería que practicamos nosotros y no tiene nada que ver con los fines que persigue la masonería. Era una logia política con fines muy, muy marcados. ¿Y los templarios? ¿Y los Illuminati? ¿Y los rotarios? Bueno, ahí ya nos estamos yendo mucho atrás en el tiempo y volvemos un poco. Hay que tener cuidado con los rotarios y con los del Club de Leones, sobre todo con los Club de Leones. Sí, sobre todo en la actualidad. Cada una de estas son distintas instituciones que en su momento y en su tiempo han perseguido ciertos fines. No necesariamente son órdenes masónicas. Son análogos, ¿no? Se nos confunde muchas veces. Los Illuminati, por ejemplo, el billete de $1, el ojo, que todo lo vi, muchas veces compartimos símbolos, porque los símbolos muchas veces no son propiedad de la masonería, son adopciones históricas y tradiciones que han ido trascendiendo a través de los años, los siglos, los milenios, y han encontrado en la masonería el vehículo para poder seguir transmitiéndolo a través de los años. Y muchas de esas agrupaciones o sociedades fueron fundadas por hermanos. Por el ejemplo clarísimo del Rotary y el Club de Leones, por eso hacía el chiste. El Rotary y el Club de Leones fueron fundados por masones, como los Boy Scouts también, y obviamente que hay distintos símbolos, distintas alegorías que son también comunes. Se vincula con algún origen masónico a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, sí, a los derechos humanos, a la Cruz Roja. Exactamente. Y hasta asociaciones mundiales de fútbol y de básquet. ¿Qué es lo que pasa? La masonería muchas veces, nosotros decimos que la masonería habla a través de sus miembros. La masonería muchas veces no obtiene esa personería, esa institución para actuar, para hablar, para obrar. Entonces son los masones los que solos o asociados con otros masones o asociados con el resto de la ciudadanía crea estas instituciones para poder usarlas como brazo operativo para actuar y mejorar esta sociedad en la que vivimos. Hay algo, Jorge, sí, que es clarísimo, que es que nuestra institución, digamos, Ignacio o yo podemos dar nuestra opinión sobre la institución, pero realmente todos los masones tenemos ideas distintas, incluso sobre la institución. Y el único, digamos, que puede hablar por ello es el Gran Maestre. Y aún así, el Gran Maestre tiene muchísimo cuidado porque tiene que respetar la autonomía deslogial, porque es realmente un crisol de ideas, un gran atanor, digamos, de ideas. Y aquellos puntos que sí tenemos en común, como estos que te explicábamos, por lo general son los que tienden a generar esas asociaciones civiles, culturales, benéficas, que tienen estos fines que son análogos a la masonería. La Cruz Roja, en específico, los Boy Scouts, en específico, hablabas de la ONU. Bueno, Argentina, por ejemplo, está en una agrupación que es una especie de ONU de las masonerías, y nuestro Gran Maestre tiene un rol muy importante ahí. Y en su momento la ONU tuvo un ensayo institucional que luego fracasó. Ese era muy parecido a cómo se trabaja interlogialmente. Luego eso mutó y se aprendió y se adaptó a lo que la sociedad necesitaba. Como toda agrupación, y nosotros también mutamos. De hecho, nuestros reglamentos, más allá
de que siguen una línea común todos. Cada gran logia se autogobierna, tiene sus reglamentos particulares. De hecho, se presenta al Estado argentino, en nuestro caso también. Tenemos una carta constitutiva. Y esas cosas también van mutando con la sociedad, con lo que vamos experimentando, pero siempre el sentido es clarísimo. ¿Podemos reiterar la invitación para que se visite la Casa de los Masones en Córdoba? Por supuesto, el 25 de octubre, si mal no recuerdo la fecha, se celebra la Noche de los Museos en Córdoba y nuestra casa es parte de ese recorrido. Vamos a tener las puertas abiertas. ¿Fuera de esa fecha se la puede visitar a la casa? Por supuesto, se puede coordinar y una visita siempre se puede organizar. Quizás si justo van y tocan la puerta en un momento que no hay nadie, nadie les va a abrir, pero... Normalmente estipulamos momentos, digamos. Hacemos lo que te contaba recién de tenidas blancas o muchas veces charlas abiertas. Una persona viene a dar un curso de algo y obviamente siempre se hace el tour por la casa, se muestra, la gente pregunta, se saca las dudas. El minuto final para Francisco y para Ignacio con la misma pregunta. Dale. ¿Por qué razón en pleno siglo XXI subsiste una organización como la masonería? Narrar una tradición emancipatoria tiene efectos emancipatorios. Nuestra tradición libera la mente de la gente. Nuestra tradición hace que nos podamos poner de acuerdo en momentos en el que siempre es difícil ponerse de acuerdo. Los momentos de paz son cortitos y hay que disfrutarlos, y dentro de la masonería ese tiempo trasciende el tiempo, ese tiempo transcurre. Y la masonería da herramientas a las personas a poder liberarnos de las ataduras comunes, de los vicios, de todas las cosas que nos atan de mala manera, que nos dañan como seres humanos. La masonería nos ayuda a trascender esas cosas, a sobreponernos y también a ayudar a otros a sobreponerse a ese tipo de cosas. Por eso decimos que es liberal la institución. El final tuyo, Ignacio. Porque si bien esta sociedad en la que todos vivimos ha mejorado y sentimos que va progresando, todavía falta. Y la masonería brinda un entorno para que todas las personas, sin distinción política, sin distinción religiosa, sin distinción económica o social, puedan unirse, puedan venir, puedan trabajar y puedan encontrar un espacio en el que todos van a ser escuchados, en el que todos van a ser respetados, con un único fin, que es mejorarse y mejorar esta sociedad. Tan simple como eso. Bueno, esperamos que haya servido al público para adentrarse en este a veces misterioso mundo de la masonería. Ha sido un gusto que dos personas jóvenes como Ignacio y como Francisco nos hayan acompañado en esta charla. Y bueno, este programa está abierto para cuando gusten a seguir charlando de masonería. Muchas Francisco, gracias, Jorge. Muchas gracias. Ignacio, un placer. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted.